Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a estar resolviendo ejercicios sobre áreas y volúmenes de pirámide. En este primero tenemos una pirámide cuadrangular, eso quiere decir que su base es un cuadrado. Nos dan las aristas básicas, eso quiere decir los lados del cuadrado de la base, que son 10 centímetros, y la apotema de la pirámide. Es siempre conveniente en estos ejercicios hacer un dibujo. Como veis, tenemos que los datos son 12 para la apotema de la base y 10 para esos lados que veíamos. La altura de la pirámide, que la he marcado en naranja, no sabemos cuánto es y vamos a querer calcular tanto el área como el volumen. Para conseguir todos los datos que vamos a utilizar, vamos a echar mano del teorema de Pitágoras. Fijaos que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo estará formado por la altura de la pirámide, la apotema, esas alturas de los triángulos que forman las caras laterales, y esta parte es la apotema de la base. En el caso de un cuadrado, la apotema de la base no es más que la mitad del lado del cuadrado, es decir, que tendremos que esos son 5 centímetros. Esa altura sabíamos que eran 12 centímetros. Por Pitágoras vamos a tener que a al cuadrado es igual a sh al cuadrado más 5 al cuadrado. Es decir, 144 menos 25 será h al cuadrado. Con lo que h va a ser la raíz cuadrada de 119. Aproximadamente 10,9 centímetros. Con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular tanto el área lateral como el área total como el volumen. Vamos a poner el área total, que el área total no es más que la suma del área de la base más el área lateral. Si no sabemos fórmulas generales no va a pasar nada, porque podemos ir hallando esas áreas poco a poco con las piezas que lo componen. El área de la base no es más que un cuadrado de lado 10 centímetros, es decir, que tendremos que el área de la base es 10 al cuadrado, el área lateral son 4, por eso pongo ahí ese 4 triángulos, y sabemos que el triángulo es base por altura. La base son 10 y la altura es esa apotema de la pirámide, que eran 12. Lo dividimos entre 2 y ya tendremos ese área. Serán 100 más 240 del área lateral igual 340 centímetros cuadrados. Para el volumen utilizamos la fórmula del volumen de la pirámide, que es 1/3 del área de la base por la altura. Si habéis visto área de la base por altura partido de 3, es exactamente lo mismo. El área de la base ya hemos visto que eran 100 unidades y la altura que acabamos de hallar es 10,9, lo que sale aproximadamente 363,33. Evidentemente en centímetros cúbicos. Para el segundo ejercicio tenemos otra vez una pirámide con base cuadrada, pero ahora nos están dando el área lateral y el perímetro. Hacemos de nuevo un dibujo y vamos a ir poniendo las cosas que conocemos. Tenemos, por ejemplo, que el perímetro es 32. Eso nos quiere decir que el lado va a ser 8 centímetros, en este caso 32 entre 4. Este dato lo vamos a utilizar para sacar la apotema. La apotema de la pirámide, recuerdo una vez más, que es esa altura que estoy dibujando en azul. El área lateral es 4 veces, porque hay 4 triángulos en este caso, el área de cada uno de esos triángulos que son iguales, es decir, la apotema, que sería la altura, por la base que hemos visto que son 8, partido por 2. Esto será igual a 80 y si hacemos un poquito de cuentas vamos a tener que eso es exactamente igual a 5 centímetros. El ejercicio no nos pide más, pero si quisiéramos sacar cuánto es el volumen, haríamos como en el ejercicio anterior un teorema de Pitágoras para sacar cuánto es la altura. En este caso usaríamos 5, 4 y el otro cateto es la altura, y con eso ya podríamos calcular el volumen. Para calcular, por ejemplo, el área total, simplemente sumaríamos esos 80 centímetros, los 64 centímetros cuadrados que mide el área de la base. Vamos ahora a las pirámides que más salen porque tienen una característica especial. Estas son las pirámides hexagonales. Los hexágonos regulares, y solamente los hexágonos regulares, tienen la particularidad que se dividen en 6 triángulos equiláteros. El resto de polígonos regulares se dividen en triángulos isósceles. Es por ello por lo que en muchos ejercicios aparecen pirámides o prismas hexagonales, porque hay que dar menos datos al tener unos cuantos triángulos equiláteros. Eso variará
en cuarto cuando se vea en trigonometría, que gracias a los ángulos que podemos calcular vamos a poder encontrar los lados necesarios del polígono regular sin necesidad de que sean unos hexágonos. Vamos a hacer un dibujo como siempre y ahora tenemos de nuevo ese triángulo equilátero que lo forman por un lado la altura de la pirámide, por otro lado la apotema de la pirámide, que es la altura de cada una de sus caras laterales, y por otro la apotema de la base. Nosotros tenemos que las aristas de la base, los lados del hexágono, son 10 centímetros y la altura de esos triángulos, la apotema de la pirámide, son 10 centímetros también. Este dibujo está muy aproximado, como podéis ver. Para calcular cuánto mide la altura para el volumen, vamos a utilizar Pitágoras, exactamente igual que hacíamos en el ejercicio 1. El teorema de Pitágoras lo vamos a utilizar con h, con esa apotema de la pirámide y esa apotema pequeñita de la base. Pero resulta que no tenemos la apotema de la base, pero gracias a que es un hexágono vamos a poder hallarla. En los hexágonos, como decía antes, todos esos triángulos que tenemos son equiláteros. Así que la apotema de esa base que estoy dibujándola ahí en rojo se va a poder hallar por la particularidad de estos polígonos de que esos triángulos son equiláteros. Es decir, que este lado va a medir los mismos 10 centímetros y como esto es un lado del hexágono, también 10 centímetros, la mitad va a ser 5. Con eso tendremos que 10 al cuadrado será esa apotema al cuadrado más 5 al cuadrado y tendremos que 100 menos 25 es a al cuadrado y a será la raíz de 75. Con esa raíz ya podemos volver a nuestro problema original de calcular la altura de nuestra pirámide y tenemos que a al cuadrado es h al cuadrado más a al cuadrado. La a al cuadrado eran 10, pues tenemos 100, el h al cuadrado no lo sabemos y tenemos que esa a minúscula al cuadrado son 75, porque la raíz de 75 al cuadrado es 75 de nuevo. Fijaos que algunas veces hacéis unas aproximaciones en raíz de 75, lo ponéis unos cuantos decimales y después resulta que hacéis al cuadrado y no os quedan 75 exactos, os quedan 74,9. Pero a al cuadrado es 75, ya lo hemos visto. Lo otro sería un error de aproximación. Si despejamos la h, nos vuelve a quedar que es 5 centímetros también. Y una vez que tenemos eso, vamos a calcular por un lado el área, como el área lateral más el área de la base. El área lateral es 6 en este caso porque tenemos 6 triángulos. Los triángulos tienen base 10 y tienen altura, esa apotema, que también era 10. Lo dividimos entre 2 porque es un área de un triángulo. Es posible que recordéis que el área de un polígono regular es perímetro por apotema partido por 2. El perímetro es 60, por esos 10 por 6. La apotema es la raíz de 75 y lo dividimos entre 2. Si no recordáis que el área de un hexágono es perímetro por apotema partido por 2, lo que hacéis es calcular el área de un triángulo y lo multiplicáis por 6. Tenemos que hacer esas cuentas y nos van a quedar por un lado 300 y por otro 259,8 aproximadamente. En total tendremos que ese área son 559,8 centímetros cuadrados. Por otro lado hallamos el volumen y el volumen será 1/3 del área de la base por la altura. El área de la base hemos visto que son 259,8, la altura hemos visto que son 5, así que solo tenemos que multiplicar el 259 por 5 y dividirlo entre 3. Nos salen 433 centímetros, pero ahora centímetros cúbicos aproximadamente. Vamos con el último ejercicio en el que tenemos también una pirámide hexagonal. Ahora nos dicen que el lado son 10 centímetros, igual que antes, pero tenemos que hallar la altura si su área lateral es el doble que el área de la base. Bueno, lo que haríamos en este caso sería hallar el área de la base. El área de la base lo acabamos de hacer y resulta que eran 259,8 centímetros, porque los dos lados eran iguales, 10 centímetros en los dos ejercicios.
Tenemos entonces que su área lateral, que es el doble de esa cantidad, serán 519,6 centímetros, todo ello centímetros cuadrados, que lo había puesto también mal antes. Este dato lo vamos a necesitar para hallar la apotema de la pirámide, esa altura de cada uno de los triángulos que forman el área lateral. Sabemos que son 6 y tenemos la base, que son 10, porque es el lado del hexágono, por la apotema partido por 2. El dibujo sería exactamente igual que el del ejercicio anterior. Esos 6 por 10 por A partido por 2, que es el área lateral, son igual a esos 519,6 centímetros cuadrados. Y ahora vamos a despejar. Para despejar, una cosa que se puede hacer es primero hacer algo de cuentas a la izquierda. Tendríamos 60 entre 2, 30, partido por A, así que dividiríamos esa cantidad entre 30. Si vais a despejar sin hacer las cuentas, tened cuidado de hacerlo bien. 519,6 multiplicado por 2 y ahora abajo 6 y 10. En cualquier caso, como yo sé que tengo que dividir entre 30, no voy a poner todas esas cuentas en la calculadora. Simplemente pondré el 519,6 y lo voy a dividir entre 30. Y tenemos 17,33, en este caso, centímetros. 17,33 centímetros porque es esa apotema que es una unidad lineal, porque tenemos una longitud. Ahora os recuerdo que teníamos que el teorema de Pitágoras se podía utilizar cuando teníamos la apotema de la pirámide, la altura y la apotema de la base. La apotema de la base era en raíz de 75, que lo habíamos calculado antes porque el hexágono era exactamente igual. Ahora tendremos que a al cuadrado es igual a h al cuadrado más a minúscula al cuadrado. A al cuadrado son estos 17,33 al cuadrado, la h es lo que queremos hallar, así que no lo sabemos, y la apotema de la base al cuadrado era 75. Haciendo ahora unas cuentas más o menos sencillas, tendremos que h es la raíz cuadrada de 225,33 aproximadamente. Si hacemos esa raíz, nos sale aproximadamente también 15 centímetros. Y con esto concluiríamos lo que nos pide. Si quisiéramos hallar ahora el volumen, pues simplemente multiplicaríamos esa h por el área de la base, que la teníamos calculada, 259,8, y lo dividimos entre 3. Espero que se haya entendido todo bien. Un saludo.